Right, so our next two presenters in the Spanish program, in this case, are Angelica Gonzalez and Mariana Rua, who will be presenting on mathematical logic in the short stories of Jorge Luis Borges. Please give them a round of applause. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos al Festival de Capstone. El día de hoy les vamos a presentar el tema de la lógica matemática en los cuentos de Jorge Luis Borges. El nombre de mi compañera es... Buenas tardes, mi nombre es Angélica González. Y su servidora, Mariana Rúa. Para hacer posible este proyecto contamos con la asesoría de la doctora Fernández. La agenda para nuestra presentación tomará el siguiente orden. Comenzaremos con las preguntas de investigación, continuaremos con la importancia del estudio, la biografía de Jorge Luis Borges, la reseña literaria, la metodología, los análisis, conclusiones, limitaciones y finalmente cerraremos con las bibliografías. Para realizar este proyecto, tomamos en cuenta dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo utiliza la lógica matemática Borges en sus cuentos? Y la segunda, ¿qué ramas de la lógica matemática se reflejan en los tres cuentos? El significado de nuestro estudio tiene como función primordial contribuir con una explicación lógica al por qué Borges implementa las matemáticas en la composición de sus laberintos. Esto con la intención de conocer más a Jorge Luis Borges y tal vez comprender mucho mejor la estrategia narrativa intercalante del escritor. La literatura de Borges fue creada a finales del siglo XX y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en donde Borges propuso temas de la religión, metafísica, filosóficas y matemáticas, por medio del movimiento vanguardista. En 1940, la literatura de Borges empieza a notarse una tendencia literaria que está caracterizada como única y original. Ahora me gustaría introducirles a Jorge Francisco Isadore Luis Borges Acevedo. Él nació el 4 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Su primer escrito fue una fábula y fue inspirada en el Quijote. En 1949 escribe su novela más famosa, El Aleph. Él fue director nacional de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Se le concedió un doctor honoris causa por la Universidad de Cuyo. En 1917 se le concedió el Premio Cervantes como compensación por el Premio Nobel. Y finalmente, él muere el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. La reseña literaria consiste en diferentes opiniones de los críticos hacia Jorge Luis Borges. Uno de ellos es Arturo Echeverría, quien dice, Borges utiliza la geometría por medio del alquilín, que conecta en un espacio circular. Además, Guillermo Martínez dice, Borges utiliza las matemáticas para el desarrollo de sus cuentos y el hexágono representa una esfera. Al mismo tiempo, Gabriel Riera dice, los cuentos no tienen una coherencia al final de los cuentos de Borges, que se presenta el desorden y el caos. La mayor parte de los críticos nos dicen que Jorge Luis Borges utiliza la lógica matemática, en donde asimismo él crea un infinito. Ahora continuaremos con la metodología. A través de los años, las matemáticas han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Los números y las figuras geométricas conforman nuestra realidad e irrealidad, construyendo así a todo ser vivo y cosas que nuestros ojos pueden ver y aquellas que no. Pitágoras, filósofo y matemático griego, afirmaba que los números eran el principio de todas las cosas. De igual manera, con su célebre frase, hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en el movimiento de las esferas, nos demuestra que en este plano dimensional todo está conectado por esta rama de estudio que llamamos la lógica matemática. Esta ideología es la que nosotras aplicamos al analizar los siguientes tres cuentos, comenzando con el jardín de senderos que se bifurcan, continuando con la muerte y la brújula y finalmente la biblioteca de Babel. Como primer cuento tenemos La muerte y la brújula. En este cuento,
En este cuento se toma lugar en diferentes escenarios de una ciudad. El detective Lornor se encuentra en un laberinto de asesinatos. Tres crímenes que dejan el descubrimiento en una serie de pistas relacionadas de la religión hebrea, Kabbalah y el Tentagrama. Los resultados del laberinto es otro asesinato. Ahora continuaremos con el análisis de este cuento ya presentado. El primer símbolo matemático que se presenta en este cuento es el número 3. Esto mediante los 3 crímenes ocurridos simétricamente en tiempo y espacio, comenzando con el primer crimen, 3 de diciembre, 3 de enero y 3 de febrero. Eddie Longroth, personaje principal de este cuento, conectaba estos acontecimientos con la religión del judaísmo, y es de esta de donde se obtiene la siguiente interpretación. De acuerdo a la Kabbalah, libro religioso hebreo, el número 3 es el número divino, el número de la paz. Por consiguiente, nosotros proponemos que el número 3 funge como un reflejo opuesto a su definición. El por qué es porque no existe paz en este cuento, tampoco unión. Con 3 crímenes ejecutados y un cuarto en proceso, el número 3 simboliza muerte, más no divinidad. Llegamos a esta conclusión al saber que Borges goza de disolver la materia en reflejos, sueños o simulacros. En las palabras de Ana María Barrenechea, y cito, Borges agobia y disuelve la materia en reflejos, sueños o simulacros, al hilo de la filosofía idealista o de ideas religiosas. Entonces podemos finalizar concluyendo con que el 3 es una señal de mal augurio para nuestro personaje y que Borges lo utiliza en repetidas ocasiones como parte de su juego narrativo, reflejándolo opuestamente a su significado hebreo. Esto con la intención de darle un sentido más caótico y laberíntico al cuento. Como se ha mencionado anteriormente, el número 3 predomina mucho en este cuento. El número 3 forma un triángulo por medio de los 3 asesinatos. Esta vez también se presenta el 3 como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, transformándose en un número divino y sagrado. Además, el cuento forma un triángulo para al mismo tiempo dar un reflejo que es un rombo, y asimismo apuntar al último asesinato. Ahora continuaremos con el segundo cuento que analizamos. Este es El jardín de senderos que se bifurcan. Esta historia comienza cuando Yu Tsun, un espía alemán que se encuentra en Inglaterra, busca dar la ubicación del arsenal británico a su jefe que se encuentra en Alemania. Para ello, él busca a la única persona que puede ser capaz de transmitir este mensaje, y él era el Dr. Albert. En camino a la casa del Dr. Albert, él se enfrenta a caminos que se bifurcan una y otra vez. Ya en su encuentro, el Dr. Albert le da una hipótesis a su resolución del jardín de senderos que se bifurcan, novela laberíntica y difícil de entender que fue escrita por el antepasado de Yu Tsun. Cuando el Dr. Albert termina con sus conclusiones, Yu Tsun lo asesina. Esto con el propósito de que su jefe en Alemania lea el periódico el día siguiente que él le ha dado muerte al Dr. Albert, y con esto dar la última señal de que la ciudad donde se encuentra el arsenal tiene el mismo nombre, Albert. En este cuento se representa una espiral cuadrangular, en donde se presenta el punto inicial y el punto central, donde también se representa el camino que Yu Tsun, el personaje principal, toma a la casa de Stephen Albert, a quien va a asesinar. Asimismo, se puede ver que mediante esta bifurcación, el personaje principal queda atrapado en este espiral cuadrangular por medio de esta cita. En la espiral cuadrangular, si tomas el camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino doblas a la izquierda. Esta cita nos demuestra que Yu Tsun se encuentra perdido en el laberinto en donde ya no va a salir. Como segundo ejemplo matemático de este cuento se encuentra el hexágono. Este hexágono, en palabras de Borges, duplicándose infinitamente,
crea una red creciente y vértigos de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. En otras palabras, el hexágono, infinitamente duplicándose, crea en el lector un laberinto sin salida, pero que a su vez ofrece las diferentes posibilidades a su resolución. Como ejemplo de este planteamiento, se tiene la siguiente explicación por parte de nuestro personaje, el Dr. Albert Ayutthun. Él propone que existen diferentes posibilidades en la novela El jardín de senderos que se bifurcan. Fang, quien es personaje principal de esta novela, puede asesinar al intruso. El intruso lo puede asesinarlo a él o ambos pueden salvarse. El desenlace de la novela puede cambiar de un momento a otro, por lo tanto lo vuelve infinito. Esto es lo que el hexágono propone, la infinidad en el tiempo y el espacio, con una multitud de posibilidades que se agrandan infinitamente hacia un universo inabarcable. Como último cuento tenemos la Biblioteca de Babel. En este cuento se describe cómo la biblioteca se caracteriza como una biblioteca de múltiples galerías, que son hexagonales, las cuales son infinitas. Igualmente se menciona que la multitud de libros en donde hay una variedad de combinación irrepetible, solamente hay un libro de cada uno. Al mismo tiempo, también se describe como una biblioteca única y especial, donde se encuentran todas las respuestas, pero todo bibliotecario ha fracasado. Como parte de las matemáticas tenemos la geometría mediante este cuento. En este cuento se caracteriza la geometría por medio del hexágono, que es una figura de 6 lados en el cual se transforma casi un círculo, en el cual esto quiere decir que es un mundo circular dentro de la biblioteca, un universo circular en donde todo existe. La siguiente cita que se encuentra es lo que refleja Borges en su cuento. El universo, la biblioteca, se compone de galerías hexagonales. Cualquier hexágono se ve en los pisos interiores y superiores interminables. Esta cita describe que el hexágono es un universo infinito, en donde no hay fin, y solamente se basa por medio de los hexágonos. En este cuento también se propone un reflejo religioso que abarca la ira de Dios en contra de la codicia del ser humano sobre el poder y conocimiento. La Torre de Babel, según el Génesis 2, los babilonios quisieron construir una torre con la cúspide en los cielos. Enfadado con su presunción, Dios interrumpió la obra confundiendo los idiomas de los obreros para que no se entendieran, creando un caos. Jorge Luis Borges, en este cuento, plantea a Dios como el círculo para enfatizar la presencia de Él sobre la tierra de los hombres. En este cuento se lee: Dios es el libro cíclico, el cual todo visitante busca con desesperación su hallazgo y análisis. Mediante esta figura geométrica, Dios plasma su venganza hacia el hombre codicioso de conocimiento, colocándolo en situaciones cíclicas y caóticas. Robert Cruz dice que el círculo se agranda a sí mismo y termina donde empieza en uno de sus infinitos puntos. Esta es la fórmula que Borges aplica en el cuento. Cada que un hombre busca descifrar el libro A, tiene que revisar el libro B y así sucesivamente de una manera infinita. Además, los hombres se tienen que enfrentar con el problema de la confusión de idiomas de los libros que allí se encuentran, haciendo que los hombres terminen siempre donde comienzan su búsqueda. Esto es lo que el círculo en la biblioteca representa, lo interminable e inabarcable como castigo divino por la codicia del conocimiento. De la misma manera se lee que en el cuento existió un grupo que se adentró a las profundidades de la biblioteca buscando el libro de Dios. El castigo para ellos no fue nada más que la muerte. Por su desesperación por encontrarlo, se mataron los unos a los otros, creando un desastre caótico dentro de la biblioteca. Finalmente, la Torre de Babel se emplea como recurso esencial en este cuento, ya que podemos percibir que las consecuencias hacia los humanos que quieren igualar a Dios son castigados severamente, tal y como en la Biblioteca de Babel,
que por medio del círculo Borges crea un mundo de locura para todos los lectores que quieren obtener la sabiduría. Durante el análisis de los 3 cuentos predomina la simetría. La simetría se representa en el jardín de los senderos que se bifurcan por medio de la descripción de un jardín, describiéndolo que es un jardín simétrico, dando a entender que es un mundo paralelo. Al mismo tiempo, en La muerte y la brújula, Jorge Luis Borges nos dice, la simetría se utiliza para describir una casa en la que dice que es una casa infinita. Y en La biblioteca de Babel, la simetría toma lugar para caracterizar la biblioteca por medio de la figura hexagonal. En estos cuentos, la simetría predomina para transformar una bifurcación en cada lugar que se encuentra en cada cuento. Continuando con la geometría, los resultados finales para esta se basan en lo inabarcable, lo infinito y el orden dentro del caos. En el cuento El jardín de senderos que se bifurcan y en la biblioteca de Babel, el hexágono representa los límites inabarcables e inexistentes del tiempo y la materia. El triángulo, en La muerte y la brújula, goza de un carácter religioso, otra vez como representación de lo inabarcable. Y finalmente, la figura del círculo es constante en los 3 cuentos y abarca la idea de que el comienzo es el final. De la misma manera, se concentra en el círculo la idea del orden dentro del caos. Continuando con nuestros resultados, tenemos el número 2, el número 3 y el número 6, que son números que predominan durante los 3 cuentos. En el jardín de los senderos que se bifurcan, el número 2 representa la posibilidad, dando a entender cuando Yuxun, el personaje principal, puede morir o ser encarcelado. En La muerte y la brújula se representa el número 2 como un reflejo, creando un punto inicial y creando un punto final. Asimismo, la biblioteca de Babel, el 2, se refleja por medio de reflejos, dando dos mundos y asimismo predomina los 2 mundos. Continuando con los resultados para el número 3, concluimos que el número 3 es un reflejo opuesto a su definición hebreo, que es el número de la paz. Comenzando con el jardín de senderos que se bifurcan, se lee 3 veces el número 13, y cito, 13 divisiones británicas, 13 años dedicado a esas heterogéneas fatigas y 13 años en la infinita ejecución. Estas 3 citas representan la composición del laberinto que se le presenta al Dr. Albert. Al finalizar con sus conclusiones, el Dr. Albert muere. Continuando con La muerte y la brújula, se tiene el 3 con los 3 asesinatos que comienzan simétricamente por cada mes. Al final, cuando él resuelve el laberinto, al final él muere. Para finalizar, en la biblioteca de Babel, el hexágono de 6 lados, que el 3 es simétricamente al 6, todos los hombres en la biblioteca murieron unos a los otros al tratar de obtener la sabiduría de la biblioteca. Para concluir, el número 3 se presenta en los 3 cuentos como una señal de mal augurio y muerte para todos los personajes que ahí se presentan. Como último número tenemos el 6. El 6, en el jardín de los senderos que se bifurcan, se representa el tiempo, por medio de la multitud del tiempo y asimismo cuando Yuxun entra a su bifurcación para hacer lo que tiene que hacer de asesinar a Stephen Albert. De igual modo, en La muerte y la brújula, el 6 se representa por medio de los reflejos del número 3, reflejando un triángulo, se reflejan 6 puntos, en donde al mismo tiempo, al unirlos, se forma un rombo representando 4. Y en la biblioteca de Babel, se representa una descripción de un lugar como una biblioteca infinita, por medio de un hexágono. La continuidad del estudio se puede continuar con 3 cuentos de
de Jorge Luis Borges, comenzando con el Aleph. Esto mediante el número 30 que se presenta simétricamente en cada una de las visitas que el personaje principal de este cuento tiene cada año hacia Deneri, que es otro de los personajes principales. De igual manera, la pequeña esfera que es el Aleph se puede decir que es lo inabarcable, el infinito, y es lo que esta esfera representa en este cuento. De esta manera se puede continuar el estudio mediante los números y esta figura geométrica. Asimismo, también tenemos las runas circulares. Jorge Luis Borges representa el círculo como figura geométrica y al mismo tiempo también representa el 3 mediante este cuento. Y sería un cuento interesante por qué analizar para las futuras presentaciones. La continuidad del estudio también se puede reflejar en el cuento El Sur. La simetría reflejada en dicho cuento divide la cotidianidad de nuestro personaje principal en dos mundos diferentes, que simétricamente se dividen entre el sueño y la realidad. Bueno, primero que nada quisiéramos agradecer a la doctora Fernández por ayudarnos en este arduo trabajo y de igualmente a Gas y también a todos nuestros compañeros del Departamento de Lenguas y Culturas, y quisiera dejarlos con esta frase de Jorge Luis Borges: el día es un laberinto. We would like to welcome questions for both of our presenters at this time. Yes. Why did you guys choose this author? The question was, why did you choose this author? Well, okay. We choose this author because this is, well, Borges is mixing mathematics and literature, and it is interesting how he's doing this. And then he has a purpose that is to see that we have different ways in our life. So as you know, Borges is so hard to read and understand. So we choose Borges, that's the reality. So we choose Borges because we see on his literature more like a challenge for us. And so we say, so let's do it. Let's see what we can do with his literature. I have a really ridiculous friend who's never read any Borges, and I hear that he's looking for some fiction to read over the summer. I wonder if there was anywhere within the literature that you mentioned today, if there was one book that you could recommend to read, what would that be? Well, I think Dr. Gomez, he can give you a book. He has a lot of good books about Borges, and maybe you can start reading. It is called a short story, but it is difficult to understand. Los Dos Reyes. I don't know how it's in English, but The Two Kings. Mm-hmm. Okay. Thank you. So my recommendation for you, it's maybe El Sur. I don't know what's the translation. The South. The South. The South. So this is a very, very interesting short story, and I think he will love it. Thank you. I have a question. If you had to start all over, would you major in Spanish or in math? Well, I work. So definitely Spanish. Spanish.